Nuevo comunicado en la Federación Venezolana de Fútbol se envió el día de hoy, martes 28 de marzo, y en él se habla de la desvinculación amistosa o de la ruptura amistosa entre la Federación Venezolana de Fútbol y José Pekerman y su equipo de trabajo. Erasmo Provenza les acompaña. Bienvenidos al Club del Juego para hablar un poquitico de lo que fue este comunicado, de lo que nos deja este comunicado y brindar mi análisis de la situación. Es importante mencionar que cuando se anunció el finiquito de la relación con José Pekerman, técnico argentino que, recuerden, estuvo dirigiendo a la selección venezolana de fútbol por espacio de un año y monedas, cuando se habla de la ruptura de la relación con Pekerman, también se menciona a Pascual Lescano. El quiebre, según ese comunicado, fue con ambos. Ahora, en el comunicado del día de hoy se habla de Pekerman y su equipo de trabajo. Y uno, cuando habla de su equipo de trabajo, entendiendo que los dos que se marcharon fueron Pekerman y Lescano, uno pudiera agarrar y decir o leer entre líneas, ok, la cosa también va para Lescano. Pero hay que tomar en cuenta que, a diferencia del primer comunicado, a Pascual Lescano no se le menciona de forma directa. Es decir, uno de forma subliminal puede entender o puede asumir de que este comunicado es para anunciar esta ruptura amistosa con Pekerman y también como Lescano. Pero si uno lee con atención y se da cuenta que en ese mismo comunicado, en el penúltimo párrafo, y voy a hablarlo o leerlo de manera textual, dice: la Federación Venezolana de Fútbol valora la trayectoria y el trabajo realizado por José Néstor Pekerman y considera un honor su paso por nuestra selección. Aquí se habla de forma singular, no se pluraliza, porque cuando se pluraliza, cuando inició el comunicado, en los primeros párrafos se habla de la ruptura amistosa con Pekerman y su equipo de trabajo, pero recuerden que parte de su equipo de trabajo también fue Fernando Batista y compañía, algunos que todavía hoy siguen en el cuerpo técnico de la selección. En la rueda de prensa de Jiménez, cuando anunció de forma oficial que el Bocha Batista se iba a encargar de la selección, algunos colegas le preguntaban, lógicamente, por Pekerman, y el propio Jiménez respondía que no iba a hablar del tema Pekerman, que los abogados estaban manejando y canalizando la situación. Para ponerlos un poquitico en contexto, escuchen al propio Jiménez en esa rueda de prensa, ya para entender en profundidad un poco más lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir de cara al futuro. Mi primera pregunta va sobre cómo se da la ruptura con Lescano y Pekerman. Ustedes argumentan, o la federación argumenta, que hay irregularidades. Si se puede ser específico en eso. Y sobre todo, queda la expectativa de cómo va a venir un proceso, porque hay un contrato en vigencia. Fue renuncia. ¿Cómo se termina ese contrato en términos legales para saber, y la afición venezolana sepa, cuál será porque en Argentina también se habla de demandas hacia la federación? Entonces, saber cómo culmina la relación Pekerman-Lescano en términos legales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ustedes bien saben, en estos momentos hay un proceso en marcha que limita que uno pueda dar muchas explicaciones. Tenemos que dejar que el proceso continúe, que los abogados respectivos hagan su trabajo para ir aclarando todo esto en el tiempo. Pero evidentemente hubo una ruptura de contrato y se generaron unos contratos nuevos de parte de la federación, ofertando o impulsando que el proyecto continúe con las personas que creemos que son los ideales para seguir adelante este proyecto. Bueno, lógicamente, ahí está. Se le preguntaba por qué el corte o la ruptura fue de forma abrupta. Jiménez, tranquilamente y de forma política, dice: no se habla del tema, los abogados están canalizando la situación, pero claro está, este ruido que le genera a todos el comunicado de hoy puede ser ensordecedor, porque se habla de terminar de forma amistosa una relación, y es complicado terminar de forma amistosa una relación que fue tan tóxica y con manejos tan, pero tan turbios. Una colega, Milena Gimón, destacaba en su canal de YouTube algunas de las razones por las cuales Pekerman se desvinculó de la selección. Y quiero hablar de Pekerman o singularizarlo porque él era la cabeza visible de todo el proyecto. Independientemente de que a su espalda estaba Lescano, o podemos decir que el títer era Pekerman y el titiritero era Lescano, porque los que estamos
cercanos a la selección, a directivos, a la propia Federación Venezolana de Fútbol, y entendiendo los antecedentes que había dejado Lescano en Colombia, era predecible de que el titiritero era Lescano y el títere era Pekerman. Una relación familiar. Recuerden que Lescano es yerno de Pekerman, está casado con su hija. Y esto habla de que aquí hay una relación que va más allá de lo profesional. Hay una relación de hogar, hay una relación de vinculación familiar, hay una relación que a lo mejor no le permite a Pekerman ser duro, conciso y directo con una persona que está casado con su hija y que, claro está, puede generar conflictos que van más allá de lo deportivo. Pero Pekerman, al ser la cara visible, se habla de forma directa a Pekerman. Pero sabemos que el protagonista era Lescano. Milena Gimón, y quiero leer también textualmente, mencionaba en su canal de YouTube que a Lescano se le solicitó una rendición de cuentas por el manejo del efectivo, facturas que digan dónde los gastó, y estas facturas no las entregó. Yo también ya había adelantado esto, se hablaba de manejos de fondos indebidos, de alguna malversación de fondos. No voy a utilizar el término lavado de dinero porque sería muy duro, pero a lo mejor lo hubo y no nos enteramos. Milena también menciona que se le daba mucho menos de los viáticos correspondientes a los juveniles, y yo en Twitter recibía mensajes directos de algunas personas allegadas a los juveniles y me hablaban de esto, me hablaban que no les daban los viáticos, de que los convocaban para los módulos y no les daban el dinero que les correspondía. Yo, al no poder corroborar esta información, prefería quedarme callado y mantenerme al margen, pero ante la evidencia que plasmó Milena Gimón, respeto por encima de todas sus fuentes, y al hecho de que ella haya corroborado esta situación, eso también me hace pensar a mí de que todos esos mensajes directos, porque uno recibe muchos mensajes directos de mucha gente con demandas, con denuncias, pero uno debe ser responsable y no decir lo primero que uno le dicen hasta tanto lo corrobore. Pero me queda claro de que estas versiones que a mí me contaban eran completamente ciertas. A los futbolistas juveniles en el extranjero, y ojo, porque esto es un manejo que también hizo Lescano en la propia selección de Colombia. A estos futbolistas juveniles en el extranjero se les obligaba a firmar con representantes amigos para poder jugar con Venezuela. Esto forma parte de un monopolio, de un negocio que se ha acostumbrado a lo largo de los años en el fútbol, sobre todo el sudamericano, y no voy a decir que en el fútbol europeo. Y en el fútbol venezolano hubo denuncias de procesos anteriores en donde se hacía exactamente lo mismo, pero nunca se asomaron pruebas o nunca se arrojaron estas pruebas para poder afirmar de que otros lo hicieron. Pero es el negocio perfecto. Pactas con un representante, tú como técnico, como asistente técnico, como director de selecciones nacionales, le dices a ese representante, vas a firmar a este jugador, le dices al jugador, vas a firmar con este representante. Yo, como titiritero de la selección venezolana de fútbol, te voy a dar minutos, te voy a dar cabida, te voy a dar exposición, para que a la hora de que tú puedas negociar un jugoso contrato con algún club del fútbol mundial, ganemos todos por partes iguales. Gana el jugador, porque lógicamente se va a un fútbol distinto al venezolano. Gana el representante por sus comisiones, y bajo cuerdas este representante también le permite beneficiarse desde el punto de vista económico a Pascual Lescano en este caso. Por eso esa dinámica se ha visto y se ha vivido en el fútbol sudamericano, en el fútbol mundial desde hace muchísimos años. No se está descubriendo el agua tibia. Esto es una práctica muy común, y para los que no lo sepan, sí, esto es una práctica muy pero muy común. Y quería poner a su hermano Gaspar Lescano como técnico de la sub-17. Ya había rupturas. Sabemos que algunas de las personas designadas para dirigir a la sub-17 renunciaron en el camino. Se habló en su momento de Fernando Morevieta, que estuvo vinculado a la selección, decidió dar un paso al costado y no quiso la federación que el propio Lescano o que Pascual tuviera más poder, esta vez a través de su hermano Gaspar Lescano. Ahora hay que hablar de la situación, y esto lo voy a hacer a crédito, a título personal, porque fui una de las personas a las que le hizo mucho ruido el comunicado, porque yo me pregunto cómo tú terminas de forma amistosa una relación tan nociva, tan tóxica, en donde hubo muchos intereses de por medio, en donde te metieron la mano en el bolsillo. Y esto yo lo dije en una oportunidad, se lo dije a Jorge Jiménez. De pronto reacciona cuando le meten la mano en el bolsillo, y eso es perfectamente válido, pero yo no creo que Jorge Jiménez
haya sabido de unos días para acá de que le metían la mano en el bolsillo. Yo pienso que esto fue algo que se fue cocinando desde hace largo rato, y hasta que no tuvieran todas las pruebas en sus manos no iban a actuar. Eso es muy común a lo que ocurre aquí en los Estados Unidos o a lo que puede ocurrir en los países del primer mundo. Tú dejas que una persona de pronto robe, estafe. Esto lo aplica mucho el FBI. Yo soy muy fanático y adicto a los documentales, y ahí tú ves cómo es el modus operandi de las autoridades. Te dejan robar, te dejan robar, te dejan robar, te dejan robar, hasta el momento en el que recopilan todas las pruebas posibles para que tú no tengas escapatoria. Y cuando te dicen robaste, no tienes para dónde coger. Robaste porque tienes las pruebas en la mano. Y yo creo que esa fue la dinámica que empleó Jorge Jiménez y la Federación Venezolana de Fútbol. Pero a mí me genera mucho ruido el hecho de que cómo puede haber una ruptura amistosa. La lectura que le doy yo es la siguiente. Si habla de Pekerman, es porque la ruptura amistosa fue con Pekerman. Y al romper de forma amistosa con Pekerman, se le permite al técnico argentino de 73 años que va de salida lavar un poco esa imagen. Lavar un poco la mugre que dejó en el camino. Porque si bien es cierto que la mugre la deja en el camino Pascual Lescano, es tan cómplice Lescano como el Pekerman por permitirle a Pascual hacer todo lo que hizo. Pero el comunicado es políticamente correcto, haciéndole entender a la gente que saneamos todo con Pekerman. Pero yo no creo que con Lescano. Yo creo que la Federación Venezolana de Fútbol va a seguir contra Lescano. Y va a seguir contra Lescano por el simple hecho de que fue Lescano el responsable principal de todo lo que ocurrió. Y repito, no quiero deslindar a Pekerman de su responsabilidad porque la tiene. Pero el cerebro de toda esta operación fue Pascual Lescano. Es políticamente correcto que la federación tome la decisión de hacer un comunicado para limpiar la imagen de Pekerman por el respeto que se le tiene a Pekerman, por la trayectoria que tiene Pekerman. Pero yo estoy seguro que la Federación Venezolana de Fútbol saben que Pekerman es igual de responsable, y esto a lo mejor lo hicieron por un tema de vamos a dejar las cosas sanas. Porque hay que ver el otro lado de la historia. Hay que ver de pronto cuáles pudieron haber sido las acciones o medidas que iban a tomar tanto Pascual como Pekerman, entendiendo de que hubo un rompimiento del contrato de forma abrupta. Tal vez por recomendación de los abogados a Jorge Jiménez le dijeron en la rueda de prensa: no menciones absolutamente nada del tema hasta que los abogados se pongan de acuerdo o hasta que nosotros podamos hacerle frente a este caso por la vía legal y que no existan repercusiones. Recuérdense que está el TAS, que también cumple un rol y un papel fundamental, y uno tiene que entender que a lo mejor la federación se cubre las espaldas de una posible repercusión desde el punto de vista legal que puedan tener Pekerman y compañía. Entonces, todo queda saneado, entre comillas. Saneado, ¿y por qué entre comillas? Porque ciertamente Pekerman queda libre o exonerado de culpas o de señalamientos de forma directa por el ente regulador del fútbol en Venezuela y del propio presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y se genera como una simbiosis perfecta. No salgo mal, salgo bien, lavo mi imagen a mis 73 años, no hago que de pronto se me venga el mundo encima y todo lo que yo hice quede en tela de juicio por mi falta de ética, y tengo que decirlo, falta de voluntad para imponérsele a Lescano. Pero hay muchos temas personales. Lo dijo, hay una relación familiar. José Pekerman tiene 73 años. Tal vez esté dando los últimos pasos de su vida. No quiere conflictos. Consiguió de pronto en la selección venezolana de fútbol el momento preciso para retirarse, para dar un paso al costado, para no dirigir más, para estar en la tranquilidad de su hogar. Y no se le puede pedir a una persona de 73 años que tiene la energía de un Bocha Batista, o que tiene la energía de un Colochino, que tiene una energía del propio Pascual Lescano, buscarse o casarse guerras que lo van a desgastar a él. Entonces yo quisiera darle el beneficio de la duda a Pekerman, pero el hecho de que yo le dé el beneficio de la duda a Pekerman no significa que no sea igual de culpable o incluso peor, porque la cabeza visible del proyecto era él y no Pascual Lescano. Mis conclusiones con todo esto: la federación tiene que hablar. Jorge Jiménez debe aclarar este asunto.
Porque a mí me hizo ruido. Y yo sé que si a mí me hizo ruido, a mucha gente le hizo ruido. Y uno de pronto recopila en redes sociales, porque hay que decir que en redes sociales uno recopila cosas positivas, pero también muchas cosas negativas. Por eso yo siempre digo que uno no debe enfocarse en las críticas, sino en el crítico. Y de pronto tú empiezas a leer a colegas respetables, a personalidades respetables. Tú lees de pronto ex técnicos que manifiestan su posición en redes sociales y a todos les hace ruido. Como es que tú terminas una relación amistosa con un tipo que le hizo tanto daño a la selección cuando en una rueda de prensa tú dijiste que no querías hablar del tema porque todo estaba en manos de los abogados. Entonces la federación tiene que hablar, Jorge Jiménez tiene que hablar. El problema es cuándo lo va a hacer. Y no el problema es cuándo lo va a hacer. El problema es cuál será el momento en el que algún periodista, algún colega, alguna persona lo encare y le diga, aclárame esto porque a mí me hizo ruido. Yo creo que si ese momento llega, se va a corroborar lo que yo les estoy comentando en este momento. La ruptura amistosa fue con Pekerman, no fue con Lezcano. Es lo que dictaría la lógica. Lo que dictaría la lógica es que, y leyendo entre líneas el comunicado, es que ahí sí, hacen mención a su equipo de trabajo, uno de forma subliminal entiende, porque los demás se quedaron, y el único que se fue Pekerman y Lezcano, que cuando se hace el señalamiento de la ruptura amistosa es con Pekerman y su equipo de trabajo, llámese Pascual Lezcano, pero no se le menciona directo, al igual que en el primer comunicado en el que se anuncia la ruptura total con Pekerman y Lezcano, pero en el penúltimo párrafo se habla de Pekerman como individuo y el respeto que se le tuvo a su trayectoria y al trabajo que realizó a lo largo de su carrera un tipo como Pekerman. Yo solo espero que algún colega, algún periodista en Venezuela, si tiene la oportunidad de toparse con Jorge Jiménez, o yo mismo tengo la oportunidad de toparme Jiménez, bien sea en las redes sociales, bien sea en alguna entrevista que podamos pautar a través de mi canal de YouTube, yo sí se lo preguntaría, Jorge, explícame esto porque a mí me hace mucho ruido. Y yo sé que a lo mejor a ti que me estás escuchando también te hace ruido. Y digo, la ruptura amistosa, entre comillas, fue con Pekerman para tratar de que su imagen quede limpia, aun cuando sabemos que su imagen no puede quedar limpia, porque la embarró y la llenó de mugre por todos lados. Hasta la próxima.